Bueno, muy buenas noches. Empezamos hoy el episodio 3 de nuestra segunda temporada en Pulsión de Radio. Mi nombre es Gabriel Pulice y bueno, me acompaña hoy Laura Salinas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Laura? ¿Cómo le va, Gabriel? Muy bien, muy contentos acá con un invitado de lujo. Bueno, sí, la verdad que vamos a tener hoy un programa muy lindo. Eso espero. Estamos aquí con Luis Rivera López. Vamos a saludarlo antes de hacer la presentación Muy formal. bien, ¿Qué tal? Buenas fenómeno. noches. Muy bien, aquí estamos, bárbaro. Bienvenido, Luis, un No, gustazo. muchísimas gracias. Bueno, luego vamos a hacer la presentación formal, el tema que está anunciado, que es la identidad en clave teatral, ¿no? Y bueno, hoy vamos a tener también nuestra agenda cultural, el Rincón de los Libreros con Germán Armando y una entrevista deliciosa también. Y bueno, les propongo, vamos a escuchar un tema musical y enseguida volvemos con nuestra hora de entrevistas. En Pulsión de Radio, ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien. Bien. Qué alegría tenerte aquí y bueno, recién ya empezamos el programa Fuera hace media de hora, ¿no? micrófono. Fuera de micrófono. Eh, pero bueno, yo quería hacer una presentación formal de algunas cosas importantes, ¿no? Porque bueno, ahí buscando los datos biográficos encontré, bueno, me comentabas el premio Conex en el 2011, ¿no? Ujú. Premio Conex infantil y juvenil. Bueno, primero decir que Luis es actor, director teatral, titiritero, autor y docente. Integraste el grupo de titiriteros desde su fundación, ¿no? En 1977, Exactamente. con, me decías recién, con Ariel Bufano, bueno, fue Tenía yo, tu era maestro de en ese momento maestros. era mi maestro y fue mi primera. Lo primero que hice, digamos, profesionalmente fue formar parte del grupo de titiriteros del San Martín y bueno, a partir de allí fueron 11 años de, de Sí, estar en el grupo y de aprender muchísimas cosas. sí, En lo profesional, digamos, fue una especie de... a pesar de que hice también muchas otras cosas en esos momentos también, esa era como el gran aprendizaje porque, digamos, desde el punto de vista de lo titiritero, fue una experiencia que revolucionó los títeres, digamos, en la Argentina, digamos, que cambió la historia de los títeres en la Argentina, podríamos decir. Este, sí. Bueno, hablando de historia, pero eso te lo iba a preguntar después, pero así me anticipo. Vos tenés historia, tradición familiar, ¿no? es verdad, sí, bueno, mi padre y mi madre, ambos actores, este, solo que mi viejo fue, digamos, más Mm, conocido, entre mm, comillas, este, hizo más cine centralmente, mi vieja fue centralmente actriz de teatro, mi viejo se hizo bastante conocido por el cine, lo cual mm, este, también le servía mucho cuando hacía teatro, que hacía mucho también, este, para atraer público, ¿no? Y además, bueno, fue también presidente de actores durante mucho tiempo, tuvo le tocó el peor momento que podía tocarle a alguien para ser presidente de un gremio, que fue la dictadura, pero por ese motivo fue el presidente que más tiempo estuvo, porque como estaban suspendidas mm. las actividades gremiales, él entró en el 75 y hasta que no terminó la dictadura no se fue. O No sea hubo que no elecciones, podía haber ningún claro. tipo de actividad Sí, sindical. sí. De un día para el otro siempre decían que iban a intervenirlos, pero nunca intervinieron en el sindicato. Pero sí prohibieron todo tipo de actividad sindical. Entonces
mi viejo tuvo que pasarse 8 años de presidencia, la única, ¿no? Porque siempre Sí. cada 2 años hay elección. Sí, sí. Bueno, y hablando de eso, vos recién nos comentabas, Ajá. flamante secretario general, ¿no? Exacto. De la Sí, obra, para no ser ¿sí? menos que De la mi viejo. Asociación Argentina de Actores. Sí, este ¿Eh? año en las elecciones sí me propusieron, las elecciones fueron a principios de año, y bueno, la verdad que no pude decir que no, y estoy ahí metiéndome en un mundo muy, muy complejo, gigante, y con mucho trabajo por hacer y mucho trabajo hecho por honrar, ¿no? Hablando de mi viejo y de tantos otros. Por honrar, bueno, la tradición familiar Sí. y además en un, bueno, recién nos contabas en el bar que mientras no nos sponsoree no lo vamos a nombrar, no lo vamos a... eh, que, bueno, fueron momentos muy difíciles estos No, últimos 2 años, ¿verdad? ni hablar, pero eso no hace falta pensar en el sindicato. Digamos, fueron momentos difíciles para la actividad. De hecho, mi trabajo Mm. profesional fue interrumpido durante 2 años completamente. Imagínense cualquiera, de pronto se queda sin trabajo durante 2 años. O sea, Sí, sí. y eso le pasó a todos mis compañeros. O sea, no fueron apenas alguna pequeña ramita de que pudo seguir haciendo algo, pero o sea, digamos, fueron 2 años de parate, lo cual para el sindicato obviamente fue tremendo, pero para las personas que tenían que pasar hambre quizás fue peor, ¿no? Que Sí, eh, sí. tuvimos todos que buscar cómo rebuscárnosla por otro lado, Sí, cómo sobrevivir, cómo sobrevivir literalmente. exactamente. Sí, sí, sí. Porque incluso hablamos de gente que trabajaba muy bien y que tenía digamos, un lugar en la profesión que podíamos decir, aunque en esta profesión nada es demasiado seguro, pero podríamos decir que, bueno, como de hecho, por ejemplo, nosotros, mi grupo, Libertablas, un grupo de 35, 40 años de trayectoria, que digamos que en el año por ejemplo, vendíamos espectáculos para escuelas, teníamos unos 50.000, 60.000 alumnos todos los años, espectadores, entradas pagas, 50.000, 60.000. entradas pagas Sí, por año, sí, sí, sí. de pronto 0 al año siguiente. Sí, sí. O sea, de pronto todo digamos, un mercado, una actividad profesional, una cooperativa con papeles, cooperativa limitada, para poder, digamos, armar todas nuestras giras, todo desapareció así, de un plumazo. Y fue muy duro y todavía lo es, ¿no? Todavía Estamos recuperando. empezando a ver si se recupera. Esa sería lo Sí, sí, correcto. sí. Y si no hay alguna Ni otra menciones, cosa, ni mejor menciones. a ver, madera Exacto, ni sin menciones las patas. cosas raras que pueden pasar, que de Que hecho ya pueden varias pasar. veces pasaron. Sí. Estábamos para un lado y de pronto volantazo que vamos para el otro. Sí. Pero bueno, nada, se trata de ser positivos y decir, este año por lo menos vamos a hacer algo de actividad. Creo que estamos organizando ya. A nuestros docentes les decimos que se comuniquen con nosotros, que estamos armando ciclos de nuestros espectáculos, que son espectáculos muy grandes y muy ¿Qué espectaculares. espectáculos son los Y que mirá, están montando los en que tenemos Libertablas, en ¿no? repertorio. Libertablas tiene repertorio, digamos, que hace fundamentalmente para escuelas, aunque cuando se hicieron en temporada comercial, cuando se estrenaron. Hay un espectáculo icónico que estrenamos en el Cervantes en el 2000, que es que se llama Leyenda y que son versiones de leyendas argentinas de distintas partes del país, estrenado en medio de la catástrofe del 2001. Leyendas argentinas. Sí, se llama Leyenda el espectáculo y son leyendas argentinas de 5 partes, son 5 leyendas de 5 partes del país. Recuerdo que en esa época estábamos muy desesperados, tratando mientras afuera la gente corría en la calle, nosotros ensayábamos para estrenar, y llamamos a músicos conocidos que nos conocían mucho porque nosotros habíamos hecho
a fines de los 90 un ciclo muy grande en el Cervantes. Durante 5 años fuimos el espectáculo juvenil, infantil del Cervantes. Estrenamos muchos espectáculos muy grandes para el escenario del Cervantes. Entonces habían venido a vernos mucho León Gieco, Sandra Mianovich. Entonces a todos los llamamos por teléfono: necesito que me grabes una canción para el próximo espectáculo. Y efectivamente así fue, ¿no? Es un espectáculo que tiene 5 temas musicales grabados por 5 grandes cantantes como fondo de estas 5 leyendas. Es un espectáculo que hemos hecho, imagínate, tiene 20 y pico de años, lo hemos hecho por todo el país, por todo el mundo, casi te diría, no por todo el mundo porque es grande para llevar, pero ahora lo vamos a reponer. ¿Cuántos actores? 5 actores. Bien. Sí, 5 actores y una super producción. O sea, un camión cada vez que viajamos. Pero bueno, nosotros vamos metidos en medio de los baúles de títeres gigantes y esas cosas. Después, bueno, eso con Liberarte. Con Libertablas. Con Libertablas. Ahora, sí. también recientemente, antes de la pandemia, estrenamos Las Mil y Una Noches en el 25 de mayo, que fue un enorme éxito. Ganamos el premio ACE, Mejor Espectáculo del Año y qué sé yo, que también lo vamos a hacer. O sea, siempre tenemos ahí nuestro lugar donde tenemos guardadas todas las escenografías. ¿Dónde guardan todas las cosas? Un lugar que alquilamos. Imagínate que durante 2 años tuvimos que pagar un alquiler sin que entrara un solo centavo. Pero bueno, así son las cosas. Pero bueno, ya vamos a retomar y ya van a volver a divertirse los niños en la platea con nuestros espectáculos. Sí, que y los bueno, padres, vos también, dirigís, los adultos, por supuesto, me imagino. todos. Así es. Vos dirigís Libertablas desde hace ¿cuántos años? Bueno, Libertablas empezó cuando dejamos el San Martín. Soy yo y Sergio Rower, que es mi socio y amigo y codirector, y ambos nos fuimos, y también mi compañera ya desde esa época. Nos fuimos al San Martín en el 86, 87, y ya allí habíamos formado paralelamente un grupo que no tenía nombre en ese momento, pero después se llamó Libertablas, y en ese momento hacíamos experimentos para adultos, digamos, porque el infantil era el del San Martín, ¿no? Era el Circo Criollo y esos grandes espectáculos que hacía Ariel Bufano. Bueno, y de ahí salimos y empezamos a trabajar nosotros. Y desde ese momento hasta ahora seguimos. Y hay gente, es un grupo que tiene gente que dura mucho en el grupo. Entonces, el que menos tiene 15 años en el grupo. O sea, ¿Sí? Sí. Bueno, pero eso habla del clima de trabajo, ¿no? Sí, quiero creer que sí. Digamos, habla de que hay un proyecto que es un poco a largo plazo. No es, bueno, nos juntamos para hacer un espectáculo. No, tenemos que armar un proyecto de vida y de profesión, de vivir del asunto. Por eso es que la catástrofe de la pandemia es que bueno, ya no se puede ejercer ese proyecto que tanto, para el que tanto trabajamos, ¿no? Uh-huh. Sí, por lo menos quedó pausado. Quedó pausado, tal cual. Lo que pasa es que es difícil de despausar, porque ya todo el mundo tiene sus otras cosas y además nadie sabe si largarlas definitivamente, porque no sabes cuánto va a durar. Claro. O sea que es un difícil trance en el que estamos. Igualmente, obviamente, estamos metiéndole toda la garra para poder... ¿Están dadas las condiciones como para volver a empezar? Están dadas. Yo creo que hay un cierto entusiasmo. Incluso en las cosas teatrales, ustedes lo sabrán, están relativamente funcionando bastante bien. Porque hay como una especie de rebote, como en la economía, de rebote de las ganas de salir. Claro, una abstinencia que hace que, bueno, que tengamos una cierta fe de que va a funcionar todo bien. Sí, bueno, además fue como un renacimiento. Realmente además Buenos Aires tiene esta particularidad, ¿no? Que hay Totalmente. Una vida muy activa en todas las artes, ¿no? Sí, en todas las artes, pero seamos sinceros, más allá de que muchas de esas otras artes las amo profundamente, el teatro es insólito. El teatro es el teatro. Es que además es insólito. Yo conozco mucho
muchas otras partes del mundo. Y te puedo asegurar que yo no conozco ningún otro lugar como Buenos Aires en lo teatral. Que tenga la cantidad de teatros, el movimiento teatral, gente peleándose por hacer su espectáculo arriba de un escenario. O sea, eso es algo que no es para nada usual y no sucede ni en las más grandes capitales del mundo. Sí. Sí, lo sabemos, tenemos la referencia, bueno, quien coordina nuestra agenda cultural, que es Amaya Lainez, y bueno, y en realidad el equipo de la agenda cultural es un equipo internacional, ¿no? Pero que han anclado en Buenos Aires justamente por, bueno, habiendo transitado por distintos lugares del mundo, encontraron en Buenos Aires algo que no se encuentra fácilmente en ningún otro lugar. No, tenés que ir a buscar en los lugares más importantes del mundo. O sea, que si yo podés competir con París, con Nueva York, y para de contar. Eso es así. En lo teatral, ¿no? Pues hay muchas otras cosas que de otros lugares que tienen que ver con lo cultural, que bueno, son propias, aunque Buenos Aires también tiene una identidad muy propia, hablando de identidad, que es el tema, pero probablemente podemos decir que, no sé, México tiene una identidad cultural muchísimo más acendrada, precolombina, qué sé yo, pero Buenos Aires, pero la explosión, digamos, de la costumbre, no solo de ir al teatro, sino de hacer teatro. Eso es algo muy, muy propio de practicar el teatro, ¿no? Porque como algo muy, muy instalado en la... en la cotidianidad. La explosión de salas, ¿no?, que ha habido en los últimos 10 años. Increíble, hablamos de más de 400 salas en Buenos Aires, es un número insólito. Yo vivo en Almagro. Los mini teatros, las salas vuelta grandes. tengo un teatro, enfrente tengo otro teatro. ¿Qué es esto? ¿Cómo es? Es así. Bueno, te propongo, vamos a escuchar un tema musical. Dale. Y a la vuelta... vamos con el tema que habíamos propuesto, que es el derecho a la identidad en clave teatral y bueno, toda la experiencia. Bueno, Luis, qué ganas de seguir charlando, ¿no? Pero en realidad seguimos, bueno, escuchábamos recién a la Portuaria, Delicado, y antes a Mercedes Sosa, Soy Pan, Soy Paz, Soy Más, Soy... Y bueno, recién nos estabas contando esos primeros momentos de Teatro por la Identidad. ¿Cómo llegaste vos ahí? Yo llegué, digamos, estamos hablando de año, hay que situarse un poco, año 2001 exactamente. Digamos, otro mundo, aunque parezca mentira, ¿no? Argentina, pero... Y el fin de una década muy dada a cierto, vamos a decir cosas obvias, pero reales, a cierto individualismo, cierta falta de aquella idea que había quedado en los 70s y 80s de que el compromiso con el otro tenía que ver con lo social, con lo político, todo eso estaba como desprestigiado, incluso en el arte, mucho en el arte. O sea, el arte comprometido era casi una mala palabra. Sí, porque se puede decir que ese individualismo propio de los 90, ¿no? Fue una década a nivel mundial, ¿no? Uno lo vivió en la Argentina, después con el paso del tiempo se va viendo que hubo cuestiones geopolíticas pero que ahí también tuvo ese efecto de pérdida de la identidad, ¿no? Ajá. Y sí, está bien lo que decís, por lo menos de esa identidad, ¿no? Identidad quiere decir ser, y ser quiere decir, uno puede ser de muchas maneras. La identidad no necesariamente es una cosa buena, entre comillas, perdón, siempre es buena. Lo que no necesariamente es lo que a uno le gusta, es lo que es. Entonces, en ese momento, justamente lo que se daba era una lucha entre ver quiénes somos y cómo somos. Bueno, pero hay una diferencia, ¿no?, entre individualismo e identidad.
obviamente. ¿no? Es que la identidad, yo puedo reflejarla, siempre es una mixtura, pero puedo hacer predominar lo social, es decir, puedo hacer predominar mi ser en sociedad, mi ser con los otros, o puedo hacer predominar mi ser en mí mismo, mi ser conmigo mismo, y a lo sumo con los más cercanos. Esta es la batalla, que es una batalla constante, que damos todos día a día, digamos, pero que en el país se graficó muchísimo, y los que habíamos vivido unos años 70 y 80 muy militantes y muy mezclados con lo social, con momentos tremendos, ¿no? En los 70, con mucha cuestión de vida o muerte y de violencia de verdad, no como ahora que dicen, es violento, no, esto no es violencia, digamos, Sí, sí. Eso era violencia, ¿no? Pero lo cual implicaba, si bien podemos hacer una valoración negativa, obviamente, ¿no?, de la violencia, pero implica un nivel de participación total de la persona que lo está haciendo, o sea, un nivel de compromiso absoluto, que hasta es con tu vida. Sí, sí, sí. Entonces, quienes habíamos vivido esa etapa, digamos, los 90 fueron como un gran sueño, ¿no? Como decir, bueno, todo esto pasó y no va a volver a suceder nunca más. Y los militares estaban todos indultados y, bueno, era momento de hacer la reconciliación, y las abuelas y las madres estaban ahí haciendo lo suyo, y claro, tenían razón, pero bueno, digamos, no, es difícil ahora pensar que en el año 2000, inclusive ya habiendo caído Menem y ya habiendo asumido de la Rúa, nunca ninguna madre ni ninguna abuela había sido recibida en la Casa Rosada. Años, ¿cuántos? 15 años, 20 años después de la 15 años dictadura. después. Sí. Entonces, ese momento fue o sea, de pronto, mira, la historia es simple. Un grupo de actores se juntaron por el 2000, en el año 2000, para hacer un espectáculo que se llamó A propósito de la duda, para ayudar a abuelas de Plaza de Mayo. Para hablar de la duda, que era lo que abuelas tenía interés, que es que los nietos dudaran, porque habían aparecido muy pocos nietos, y lo que hacía falta es que dudaran de su identidad, que se preguntaran quiénes eran. Sí, ¿Soy sí. realmente quien soy? ¿Quién creo que soy? Ese espectáculo se llamó A propósito de la duda, lo dirigió Daniel Fanego, y trabajaban Valentina Vaz, y lo escribió Patricia Zangaro. Patricia Zangaro, Exacto. sí, que esperamos tenerla como invitada Bueno, por supuesto, un sí, placer absoluto. Sí, le mandamos saludos. Ayer justamente nos vimos en circunstancias lamentables, porque Arturo Bonín también participaba de ese espectáculo, A propósito de la duda, y Susana Carr, su mujer, y muchos otros actores. El espectáculo fue un gran éxito. Entonces, fue un gran éxito a pesar de que no lo pensaron profesionalmente, no era un espectáculo que nadie fuera a ganar un mango, lo pusieron en el teatro del Centro Cultural Recoleta, y la gente desbordaba, entonces, después de hacerlo un poco por distintos centros culturales, dijeron, bueno, a ver, hagamos algo más, esto excede este espectáculo. Porque tuvo una repercusión inesperada. Inesperada, gigante, inesperada porque era el pleno momento en donde, digamos, había una cultura de que hacer un espectáculo que tenía un compromiso social no era artísticamente bien visto. O sea, porque suele suceder que los espectáculos que tienen compromiso social son muy malos. O sea, tienen un problema, que es que abordan cuestiones que son muy obvias, es muy difícil no bajar líneas, es muy difícil, tienen una enorme cantidad de dificultades estéticas. Entonces, eso estaba como muy valorizado en ese momento, y entonces se opta por el camino fácil. Entonces no lo hago. Claro. Veo que está mal, ¿se entiende? Sí. Es la típica elección de... Sí, no se presentaba además como algo que fuera a hacer un éxito de taquilla. Exacto, ni mucho menos. Ni muchísimo menos. Bueno, efectivamente, dijo Daniel, vamos a hacer lo que yo creo que hay que hacer, que es, digamos, el gran autor de la idea, junto con otras personas, también Valentina, y también
Cristina Friedman y Eugenia Levin, varios que estaban, digamos, en ese primer grupo, dijeron, vamos a hacer una cita, citemos a la gente de teatro. A ver si se nos ocurre juntos algo para hacer. Hagamos una cita. Llama a alguien que conozcas y vos a alguien, decirle que llame a otras 3 o 4 personas y nos juntamos en un lugar y nos ponemos a pensar a ver qué podemos hacer para ayudar a las abuelas de Plaza de Mayo. Ahí fue que Eugenia Levin me llama a mí, entre esas 2 o 3 personas, se hace una primera reunión que es en un café, en un bar. El dueño era del padre de Carlos Rothenberg, que se lo ofreció, dijo, bueno, yo cierro las puertas ese día y hacen la reunión. Bueno, no pudimos hacer la reunión porque la gente no llegaba, no podíamos entrar todos adentro, la gente estaba en la calle, de pronto aparecieron 200 personas ahí, ¿quién llamó a estas personas? A la cita. A la cita, estaban, no sé, Daniel Veroni, estaban todos, por decirte algún nombre que se me ocurre ahora que lo veo ahí en las imágenes. Entonces dijimos, no, acá no podemos hablar de nada. Bueno, hagamos una nueva cita. La semana siguiente nos citamos en un teatro, que es el Teatro del Nudo, que ya no está más. Se llama de otra manera, creo que está, pero se llama de otra manera, enfrente del San Martín. ¿Vos decís el Teatro de la Cooperación? No, uno más, otro teatro una más librería. chiquito. En ese momento se llamaba, es un teatro de 250 localidades. Bueno, mismo escenario, gente en la calle, afuera, toda gente parada, no había sucedido todavía Cromañón, estábamos todo el mundo hecho así apretadísimo, yo incluyéndome a mí, y en el escenario también lleno de gente. Bueno, a ver, tratemos de hablar qué vamos a hacer, qué sé yo. Finalmente lo único que se decidió ahí fue nombrar una comisión que pensara qué hacer. Y en esa comisión estuve yo, digamos, fue la primera. Eso fue, digamos, eso mismo se repitió en cada pequeño paso que dábamos nosotros como comisión, todo nos superaba la realidad. O sea, dijimos, bueno, a ver, hagamos un ciclo, podría ser en algunas salas de Buenos Aires. Apenas lo nombramos, se nos ofrecieron todas las salas. Los productores nos ofrecieron todas las salas de Rothenberg, del Teatro del Centro. Dijimos, bueno, a ver, convoquemos algunos proyectos. Al mes teníamos 250 proyectos, obras escritas especialmente, con actores dispuestos a ensayarla. Tuvimos que llamar a un jurado para elegir. ¿Cómo leerías, no? ¿La expresión de qué? Que si le pudieras poner un nombre claramente, ¿no? Era la expresión de algo que estaba tapado. O sea, la sensación de que esa falta de compromiso no era algo que no existía, sino que era algo que existía y estaba cubierto. Esto fue un descubrimiento. Estaba anestesiado. Exacto, ¿no? Anestesiado, y de pronto se acabó la anestesia y fue como una explosión. Terminamos haciendo un ciclo en 50 teatros con 20 y pico de cada 3 obras en cada teatro, con 40.000 espectadores que fueron, que era gratuito la entrada, y solamente hacíamos los lunes porque obviamente todos los actores trabajaban el resto de los días porque ofrecían su día libre para hacer esto en forma gratuita. Por eso es que se hace los lunes. No me acordaba de eso. Así es. Que se sigue reuniendo. Que se sigue haciendo los lunes, es un poco como tradición, pero sigue siendo igual, porque ahora ya no es el día libre completamente, muchas veces lo ocupan también los actores. Claro. Pero en ese momento era clarísimo que era el día de descanso. Como el día de las panaderías, ¿no? Como el día de las panaderías. Entonces, digamos, ese año fue de una así, y en realidad fue el prólogo a la explosión del 2001, de noviembre y diciembre de 2001. O sea, fíjense que no era solamente lo que tenía cubierto ahí, no eran solamente los actores. La sociedad entera de pronto fue un tembladeral, ¿no? Y yo creo que esa energía todavía es la que nos mantiene funcionando hoy. O sea, la gasolina que cargamos en aquellos días es la que hoy todavía hace funcionar el auto. Sí, y porque hablábamos, bueno, con Amancay Espíndola, que ha venido también al programa, claro, y de hecho... compañera de hace
20 años de la comisión también. Sí, y de hecho, justamente cuando empezó a arrancar de nuevo toda la actividad teatral, fue que ahí nos quedamos sin una de las integrantes del equipo, porque Amancay estaba, estaba convocada, sí. Pero bueno, sí, ella nos contaba que hay para este año muchas actividades a lo largo de todo el año, ¿verdad? Sí, las actividades han ido mutando a lo largo de los años y fuimos cambiando objetivos, fuimos cada año proponiéndonos cosas diferentes, porque a partir de un momento empezó a ser muy reiterativo el esquema de pedir obras y hacer un ciclo. Entonces empezamos a inventar nuevas cosas y digamos, y se fueron armando una enorme cantidad de actividades, y centralmente también mismo problemática que planteaba en los 90 y que yo decía que se planteaba un artista cuando quiere hacer algo comprometido, básicamente es lo que nos guía, digamos, la pregunta sería ¿cómo hacer arte comprometido? Y que sea buen teatro. ¿Cómo no es, cómo y que no sea un cliché, ¿no? Porque lo que decía una obra recién, donde no sea que vienen, entran los militares malos, matan a los otros buenos y les roban los chicos, ¿viste? Esas obras no las queremos hacer más, porque digamos, ojo, estoy haciendo un cliché, podía ser buenísima esta obra que estoy contando. Solo digo que es muy pero posible, ya se hizo. Muy posible que caiga en todos los lugares comunes. Entonces, ¿se puede hacer buen arte que sea a la vez arte comprometido socialmente? Brecht pareciera ser que lo hizo. O sea, hay gente grandes artistas de la historia que han sido muy comprometidos políticamente y socialmente. O que el arte surgió de ahí, movido desde esas heridas, ¿no? Exacto. Pero es sí, complejo. Con distintos estilos. Bueno, de pronto Molière ha hecho... Tenía lo suyo también, totalmente. Sí, por eso sí, yo creo que es una linda... Además nos ayuda un poco la temática, en el sentido de que la temática de los nietos apropiados no es una temática que dé para cliché, porque es completamente insólita. Es una situación muy original, lamentablemente, muy original, sí. Lamentablemente original, y que remite muchísimo a las cuestiones identitarias, a las preguntas básicas: ¿quién soy? ¿Cómo soy? Nosotros decimos que en Teatro por la Identidad nosotros también nos descubrimos a nosotros mismos. Nosotros los que hacemos teatro por la identidad. No solamente los nietos se preguntan quiénes son porque son hijos de... No, sino porque toda la sociedad de alguna manera se pregunta quién es. Y en la medida que, como decimos siempre, que los nietos, que siga habiendo gente entre nosotros que no conoce sus orígenes, siendo sus orígenes tan trágicos y tan estigmatizantes para toda la sociedad, como fue los campos de concentración, donde se secuestraban chicos, etcétera, etcétera, en la medida que estos no conozcan su verdadero origen, en realidad la sociedad entera tiene una parte de su origen tapado. Sí, sí, sí. Sí, de todos modos, justamente ahora Almodóvar, no sé si pudiste ver la última película, hace un intento, no sé si muy feliz artísticamente. A mí me gustó. Es una discusión. Está buena. A mí me gustó. ¿Les gustó? Sí, sí. A mí me dejó un poco afuera el relato, justamente el relato sobre la memoria, la identidad, digamos. No, está bien, es cumplido, digamos, pero a mí no. Rosa camina como lo decimos mucho en Teatro por la Identidad, camina por el precipicio, por el borde del precipicio. A veces pisa bien, a veces pisa un poco mal, pero está ahí. Pero para mi gusto, pero ahí van gustos, obviamente, sale airoso. Sí, a mí no. También hay que pensar a quién está, qué interlocutor tiene Almodóvar. Claro, pero quería formular un poquito la pregunta, a mención de paso del intento de Almodóvar, ¿no? La diferencia de esta cultura argentina, ¿no? De cómo, porque además fue un fenómeno que no solo fue porteño, es un fenómeno que Teatro de la Identidad, digamos, tuvo eco y resonancia a nivel federal, con una fuerza enorme, ¿no? Enorme. O sea, no es un tema rioplatense, sino que toda la Argentina ha tenido una respuesta cultural
por la memoria, que es muy notable la diferencia con España, ¿no? Por ejemplo, que es una... muy notable. Nosotros, o sea, es Teatro un abismo. Bolivia se hizo un año en Madrid. Varios argentinos que estaban allá lo iniciaron y hubo muchos españoles muy importantes que participaron, justamente haciendo la inversa, porque en este caso son nietos que buscan a sus abuelas, acá son abuelas que buscan a los nietos, claro, y allá son nietos que buscan a dónde es la ecuación inversa. Es la ecuación inversa. Sí. Pero lo curioso es, la diferencia, vamos a poder decir, de identidad de los pueblos en sí mismos. Digamos, un pueblo que vivió esta circunstancia hace 50 años. ¿Cuánto hace que sucedió el fin de la mucho más de la guerra civil? De la guerra civil, sí, bueno. Estamos hablando de nosotros estábamos del 40. Sí. Bueno, imagínate que 36 creo que termina. El 36 empieza. Pero hace unos 80 años, ¿no? Hace unos 80 años. Y no hay, digamos, un movimiento social, como sí lo hubo acá, que permita, digamos, esclarecer esta cuestión. Hay, bueno, lo dice Almodóvar ahí, hay cientos y cientos de fosas comunes que por ahí vos estás jugando en una plaza y estás jugando arriba de una fosa común. Y eso es tema que no se toca. Pareciera ser como los 90 acá, ¿no? Nadie habla mucho del tema, y el que habla dice, no te metas con eso. Bueno, pero unos largos 90, ¿no? Porque, sí, unos largos 90. Porque a ver, en realidad se podría decir que la muerte de Franco se produce 70 y piquito, ¿no? Con lo cual estamos hablando de más de 50 años, sí. ¿No? Y además acá me parece que la gran diferencia en Argentina fue que, digamos que no, por eso hablo del efecto cultural, ¿no? El efecto social y cultural de una comunidad que no estaba directamente relacionado con que vos fueras víctima directo de un desaparecido, sino que toda la sociedad se puso un poco la militancia, ¿no? Al hombro, bueno, eso como una responsabilidad colectiva, digamos, del esclarecimiento. Eso es una gran virtud. También es lo que vos decís vamos a meternos en temas que no sé si son los de, pero digamos, es discutible en algún sentido de que hubo una vanguardia, porque aquí eso es gran responsabilidad de los organismos, sobre todo de madres y abuelas, que han llevado una lucha contra viento y marea y sin ningún, y que empezaron a hacer pedagogía a una sociedad que no era totalmente receptiva de eso. A ver, aún hoy, ¿no? Porque, obviamente que aún hoy, pero a partir del 2000 y pico, del 2003, 2004, esto se transforma de pronto en una razón de Estado, y hoy día mismo, que eso es una enorme virtud que ha tenido este último proceso, que es que hoy día está mal visto ser pro dictadura. Digamos, en España no está completamente mal visto ser pro Franco. Depende en qué canal. ¿En qué radio estés? Depende qué radio. No. Hasta la radio más de derecha y el gobierno más de derecha se cuida de no ser pro dictadura. Sí. Uno tiene la sensación de que se cuidan cada vez menos, ¿no? Ponele, estamos de acuerdo, ojalá se pueda revertir el fenómeno. Pero sí, es verdad que está instalada una cosa común, incluso en las escuelas, de que la dictadura fue algo muy, muy pernicioso para la sociedad. Aunque hay algunos sectores que piensan lo contrario, que fueron los que en ese momento hicieron la dictadura, se guardan y no son, digamos, muy escuchados. Y eso es una nueva victoria en la cual yo creo que Teatro por la Identidad tiene su pedacito de virtud también. Por supuesto. Yo quería preguntarte por el público, ¿no? Porque vos tenés como una cuestión ahí bifronte entre Libertablas, como están en contacto con los niños y con los adolescentes, y por el otro lado, Teatro de la Identidad. Quería preguntarte por los adolescentes, ¿no? Por el público
por los jóvenes, ¿qué podrías contarnos de ellos en general? ¿Cómo los ves? Muchas cosas, ¿no? Pero las primeras cuestiones que Laura es madre de un hijo adolescente, así que está con esa preocupación. No como madre, no, también, pero no, en el sentido que me interesa mucho la clínica, digamos. Es muy difícil hacer una generalización etaria, decir los adolescentes, los niños. Nosotros somos muy libres en ese sentido, con Libertablas, que muchas veces nos preguntan, porque nosotros vendemos espectáculos y vendemos entradas, entonces lo primero que nos dicen es, ¿para chicos de qué edad? Los adolescentes la van a pasar bien, y la mitad de las veces nosotros decimos, bueno, no sé, ¿de quién me estás hablando? Que me digas un chico, que me digas un adolescente, no lo conozco. No lo conozco. O sea, a veces yo creo que hay como muchas cosas que atrasan, algunas son muy evidentes porque fundamentalmente las cuestiones de la mujer, porque han tenido un impulso brutal y extraordinario y fantástico en los últimos tiempos. Pero la cuestión de los adolescentes y de los niños, que también son unos postergados de la sociedad, no tiene tanta prensa, vamos a decir, y existe una cierta estigmatización del ser humano por el hecho de tener cierta edad o por el hecho de estar en tal momento de su vida. Y el ser humano es siempre muy individual, independientemente de la edad que tenga. Nosotros tenemos espectáculos, por decirte un ejemplo, en 2005 nosotros tenemos Quijote. Quijote era un espectáculo, lo hicimos en el Cervantes, fue el último espectáculo que hicimos en el Cervantes, la sala grande, un espectáculo muy lindo, muy espectacular, que también fue el primer ACE que ganamos en aquel momento, pero no era muy infantil. Siempre le pones los infantil entre comillas. ¿Qué cosa es para niños y qué cosa no? Los chicos la pasaban divino y se iban, pero los padres nos decían, pero no entendió esto, no entendió el otro. Y los adolescentes la pasaban genial y los adultos la pasaban genial también. Y entonces, ¿viste? Esas divisiones son un poquito complicadas. Yo creo que cuando uno tiene que tratar con un adolescente o con un chico, lo primero que tiene que ver es cómo es ese chico y cómo es ese adolescente. Que sea adolescente es una circunstancia, por supuesto, muy importante de su vida, pero no implica ciertas cosas que normalmente se supone que son de los adolescentes y pueden no serlo en este caso. Bien. Sí, efectivamente, hay, una diversidad tan importante como la cantidad de adolescentes que puedas contar, ¿no? Y con Teatro de la Identidad, como habiendo público joven, ¿cómo es eso? Y sí, Teatro por la Identidad tiene un público joven. Nosotros hacemos funciones de un sector que se llama Teatro por la Identidad itinerante, y que hace funciones en escuelas secundarias todas las semanas. Esta semana, que con el 24 por delante, es todos los días, y obviamente podemos decir estigmatizando y esquematizando que la adolescencia es una edad en la cual se pregunta uno mucho por su identidad. Sí. Entonces es muy exprofeso para eso. Y los chicos más chicos, ni hablar. Vos tenés que pensar que los nietos que todavía no conocen su identidad, que son cerca de 300, ya tienen sus hijos. Claro. O sea que tenemos una nueva generación de gente que no conoce su de bisnietos, los bisnietos. Sí. Entonces lo cual le da como una dimensión mucho mayor. El problema es como que se potencia, ¿no? Que ya no se puede enumerar. Exacto, además, ¿no? Que ya no se puede enumerar, exactamente. Luis, y porque nosotros nos vamos acercando a la hora, pero mira, dos cosas te quería preguntar. Por un lado, por la agenda de Teatro por la Identidad para este año, si nos podías adelantar. No te vamos a pedir que recomiendes, porque nos vas a recomendar todo, ¿no? Obvio. Y lo otro que me parecía, además agradecerte porque nos trajiste, yo no sé si se va a ver en cámara, pero que es realmente un librazo, ¿no? Que evoca las guías telefónicas, pero que da cuenta del trabajo, de la cantidad, ¿no? De trabajo. De la cantidad de trabajo que son las obras de teatro
de los ciclos 2012, 2013, 2014 de Teatro por la Identidad, que no es el primer libro, nos decías. No. Imagínate que es 2014. Estamos hablando Sí. de que hacía 14 años ya que se hacía Teatro por la Identidad, de que hay del primer ciclo, uno que editó Udeva, después hay como tres libros más que fueron editados en distintos, los últimos ya en el Ministerio de Educación como son como 5 libros que ya hemos sacado con obras, muchas de ellas escritas especialmente para Teatro por la Identidad. Sí, muchas obras inéditas. Muchas obras inéditas se editaron para Teatro por la Identidad, se hicieron para Teatro por la Identidad. Muchos autores que hicieron sus primeras letras con Teatro por la Identidad. O sea, vos mirás ahí a veces los libros y decís, wow, esto es lo primero que escribió digamos, Teatro por la Identidad ha servido después, mucho. Escritores después consagrados. Exactamente, la primera obra. Así es. ¿Querés como nombrar algunos? Por decirte algo, Claudia Piñeiro, por ejemplo. La primera obra que escribió ella, que se llamaba ¿Cuánto cuesta una heladera? Mirá, la memoria. ¿Cuánto cuesta una heladera? No es mi mayor virtud, pero en este caso salieron los nombres, lo cual es importante. Es una obra del 2000. Todavía ella no había sacado su primera novela, debe ser del 2004-2005. Ella sigue teniendo una relación fantástica con nosotros, pero siempre recuerda que su primera obra la escribió para el ciclo de Teatro por la Identidad. Pero bueno, era la idea, ¿no? La idea era remover y sacar, y realmente hemos tenido ha sido muy fructífero, digamos, todos estos años en ese sentido. Sí, y bueno, ¿dónde se consiguen los libros? Los libros se consiguen en el ciclo. Nosotros hacemos los ciclos de Teatro por la Identidad y en la entrada hay una mesa donde están libros y un montón de otras cosas de Teatro por la Identidad. A precio casi es un aporte de difusión, que nosotros hacemos. Porque obviamente de alguna manera hay que sostenerlo, el ciclo. Más allá de algunos subsidios que tenemos, hay también un aporte voluntario de los que participan gratuitamente en las funciones. ¿Y este año cómo sería entonces? Y este año tenemos varias cosas planteadas. Vamos a hacer un ciclo que fue muy exitoso, que se llama Idénticos. Va a ser en el multiteatro alrededor de mediados del año, no tengo la fecha todavía. Idénticos es un espectáculo hecho con monólogos surgidos de un concurso donde se presentaron más de 500 monólogos. Más de 500 monólogos. Se eligen 10 que hacen actores en general muy, muy conocidos y de mucha trayectoria profesional. Se arma siempre un espectáculo que es muy, muy festejado. Tiene la ventaja de que cada uno pudo ensayar bien lo suyo, que es cortito y no necesita ensayar una obra durante 4 meses, que es complejo y difícil, se volvió cada vez más difícil. Entonces Idénticos va a aparecer en la cartelera de Buenos Aires los lunes, más o menos alrededor de mitad de año. También vamos a hacer un festival, como todos los años, eligiendo obras de la temporada que pensamos que un jurado que designamos para eso piensa que tienen que ver con lo identitario y con la forma de ser. En este caso, la idea es hacerlo por los barrios, porque siempre ha sido en el centro de la ciudad y queremos descentralizarnos un poco, ir a centros culturales, teatros de barrios, con el movimiento. Y también hemos ganado Iberescena, que es un concurso con una entidad que se llama Iberesena, justamente, que financia espectáculos, que digamos que vamos a estar empezando a realizar un espectáculo que va a dirigir Mariela Asensio. Esto es una novedad absoluta que lo estoy diciendo. La primicia. Una primicia absoluta, y que se va a llamar Identidades. Tenemos la primera reunión el lunes de la semana que viene.
tenés un año tremendo. Sí, bueno, Teatro por la Identidad va a 1000 por hora, y yo, por suerte, no estoy en todo lo que hace Teatro por la Identidad, porque sería absolutamente imposible. Somos unos cuantos, entre los cuales está Mancay, y nos vamos repartiendo nuestras tareitas. Asimismo es una tarea inmensa, ¿no? Asimismo es una tarea inmensa. Así Muchas veces miramos para atrás. La Sociedad de Actores y Teatro por la Identidad. Bueno, Luis, ha sido realmente un placer contar con tu presencia. Bueno, gracias. Te deseamos, bueno, en este nuevo escenario que va a ser la Secretaría General de la Asociación Argentina de Actores, el mejor de los éxitos en esa tarea tan difícil. Sí. Y bueno, ¿querés decir algunas palabras a modo de cierre? No, siempre me pasa en estos reportajes que pareciera que se quedan miles de cosas por decir, pero la verdad que es un placer. Muchísimas gracias por la invitación y por el interés, porque creo yo que además de esa cosa tan particular que tenemos los argentinos respecto del teatro, también en eso tiene que ver la existencia de ámbitos como que se ponen al hombro que le dan resonancia, sí. Así que bárbaro. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, nosotros vamos a ir ahora a una pausa y a la vuelta volvemos con nuestra agenda cultural, con la coordinación de Amaya Lainez y hoy la participación de Lucila Grandín, que bueno, nos va a hablar de artes visuales y la agenda de artes visuales no sabemos en dónde. Bueno, gracias Luis. No, al contrario. Un abrazo, Luis. En Pulsión de Radio, la agenda cultural late. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, después de esta, parece que muy interesante entrevista, nosotras desde la Agenda Cultural no pudimos estar, la vamos a escuchar mañana, y sepan que pueden escuchar esta entrevista y lo que sigue en redes sociales, en YouTube. La Agenda Cultural de hoy se pone de nuevo de gala, porque tiene una invitada muy especial. No sé si recuerdan la semana pasada, aquellos que nos escucharon en directo o en diferido, que esta temporada de Agenda Cultural quiere estar dedicada a lo que en francés llamamos le coup de cœur, ¿no? Los golpes del corazón, cuando el corazón de repente se queda como pasmado, enamorado frente a algo que le fascina. Entonces, este viernes queríamos dedicar la agenda cultural a una persona y a su obra, sobre todo, que nos fascina. Un coup de cœur, una corazonada, traducía la otra vez Miriam. Bueno, esta persona, ya lo vieron en redes, se llama Lucila Grandín y está acá con nosotros. Hola, Lucila. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y bueno, ya les dirá más adelante dónde pueden verla, dónde pueden ver su obra. Actualmente está en varios lugares de la ciudad de Buenos Aires. Capaz que hay cosas también fuera de Buenos Aires, no sé. Sí, hay algunas que sí. Bien, perfecto. Y para empezar, queríamos contar también que es alguien que no es de Buenos Aires, que es de un lugar con una naturaleza muy presente, y no lo digo por azar, lo digo porque tiene mucho que ver con su obra. ¿Cómo es eso? ¿De dónde venís? Hola, yo nací en Bariloche y viví en Bariloche hasta los 17 años, y bueno, desde entonces vivo acá, pero sí, eso tiene que ver mucho con mi obra, porque siempre está como esta mezcla o el juego, ¿no? Creo que eso te conté un poco, que cuando yo era chica jugaba... mi mamá, para que nos vayamos, para que no molestemos en la casa, nos cerraba la puerta de adentro hacia afuera. Entonces, 4 o 5 horas teníamos que estar jugando ahí por el bosque, por afuera, digamos, a intemperie.
Y entonces en eso sucedía todo, como yo me lavaba las manos con pino, con plantas, o estaba todo, ¿no? La supervivencia de esas horas y la autogestión con la naturaleza. ¿En invierno también? No, en invierno. En invierno o estábamos escolarizados o íbamos a la montaña que estábamos abrigados. Pero sí la vida era muy a la intemperie. Y esta cosa como de gestionar y de aprender como esa tecnología muy simple y muy básica que es la de un niño con las ramitas, las plantas, la naturaleza, creo que es la prolongación de ese juego lo que se terminó convirtiendo en mi obra. Que en ese sentido me gusta pensar en Cortázar, que él siempre decía eso, ¿no? Como el juego se terminó convirtiendo en su obra, ¿no? Es como tomar el juego muy en serio, porque todos los niños toman el juego en serio, y cómo eso va evolucionando y se termina siendo la visión del mundo, ¿no? La experiencia de una persona. Sí, ¿no? Como en teatro, to play, claro, o en francés jouer, siempre es, ¿no? Como eso, seguir jugando como cuando uno es niño a creer que está ocurriendo esto y qué pasa y cómo seguimos y esa visión, ¿no? Que decís del niño, esa visión. También hablábamos de esa visión del artista, ¿no? Que sigue jugando y sigue teniendo una visión distinta y sigue tal vez, ¿cómo sería, no? Una visión diferente, un punto de vista diferente, ¿no? Hay algo del trabajo del artista, ¿qué es eso? Siempre mantener como un punto de vista, buscar como otras opciones. Sí, en un punto sería, al menos en esta era capitalista, es como un espacio de resistencia también. Esto de generar mundos posibles, no tanto en el teatro como en la literatura, la música, las artes visuales. Uno está proponiendo diferentes mundos, ¿no? Mundos posibles. Yo que estoy involucrada con mi obra y es muy mano a mano, porque en realidad soy yo sola en el taller, siempre es como abrir estas puertitas para generarme primero a mí y después seguramente al espectador estos mundos posibles, ¿no? No sé si eso responde a la pregunta. Sí. Tranqui, además podés. O si sigue con el hilo, porque creo que me fui. No, yo te mandé por otro lado. Está. Bien. Sí. Y bueno, entonces esa primera experiencia de la intemperie y del vivir la intemperie se va convirtiendo en algo como más sólido. ¿Cómo entras vos en el mundo del arte, digamos, ya más tradicional? ¿Cómo es? Sí, bueno, fue eso y después yo era muy mala alumna en la escuela y lo único que me gustaba era pintar. Y me acuerdo de un día de estar pintando y decir, esto lo podría hacer toda mi vida, lástima que no es un trabajo. Eso lo pensé. Y bueno, y de ahí una cosa me fue llevando, me puse a estudiar, o sea, caer en el arte contemporáneo es realmente una búsqueda muy específica porque yo no venía de una familia de artistas, mi papá es médico, mi mamá ama de casa y no estaba cerca de un mundo intelectual ni de artistas, vivía en Bariloche, entonces como poder llegar al arte contemporáneo para mí eso es como una gran... Primero es bastante difícil para los que no venimos de eso. Otra intemperie. Otra intemperie, pero absolutamente. Sí, cuando recién decía Maya, esto de estar a la intemperie y volverse sólido, claro, en Bariloche, en invierno... eso sólido. Sucede 5 horas. Todo lo líquido se vuelve sólido. Bueno, yo vi muchas cosas en Alemania donde los nenes, los bebés, están ahí a la intemperie, la gente entra en los comercios y dejan al bebé en el carrito a la intemperie, o sea, es una práctica... Claro. Muy alemana. Sí, claro, muy bueno. Igual el frío es diferente, ahí tengo que decir, es diferente el frío seco que el frío... Yo creo que mis recuerdos de frío empiezan a existir a partir de los 17 años acá. Es porque es húmedo. Claro. O sea, ya te abrigás y estás bien. Acá te diste cuenta que hacía frío. Acá me di cuenta que hacía frío. Allá no frío. te dabas cuenta. No, de verdad. Qué descubrimiento, ¿no? Sí. Bueno, ¿y fuiste descubriendo entonces que el arte es un trabajo? ¿Cómo es eso? Empecé la universidad, después, ¿no? Después es el abismo de la carrera, de cómo uno hace para sobrevivir en este mundo siendo artista. Y no, en realidad fue más que nada la intuición, ¿no? Como una intuición, una cosita te va llevando a la otra. Creo que la obra se fue, no sé si solidificando, sino que fue... Seguimos, ¿no? Insiste. Claro, no, creo que eso no, creo que fue ganando como fuerza, no como una ola que va ganando fuerza,
pero por la insistencia y por el tiempo y por estar ahí, ¿no? Hoy hablábamos con Amaya antes de venir acá que es como algo que uno va todo el tiempo volviendo a ese lugar. Acá, que son psicoanalistas, deben saber, o deben al menos haber escuchado, ¿no? Esa cosa como, para mí los artistas siempre perseguimos una misma obsesión, pero que va como agrandándose o cambiando o se va madurando de alguna forma, pero lo que yo empecé contando, que yo me gestionaba sola estas plantas para lavarme las manos, hacer perfume, yo hoy por hoy hago pintura con plantas. Entonces como esa misma cosa, y cómo volvió a aparecer, pero por un tiempo obviamente que eso dejó de estar, pero siempre estuvo esa cosita que... La repetición. Sí, pero que aparece en momentos inesperados y, ¿no? Es casi como muy intuitiva la cosa. Sí, a mí me parecía, ¿no? Me daba esa sensación como un río, ¿no? Cómo se va construyendo un río. Empiezan a haber riachuelos que se van juntando, como varias ideas repetitivas que terminan como cuajando, no sé cómo... Sí. Y que después capaz que en una ladera montañosa se separan de vuelta y se van por caminos distintos y se reúnen en otro momento. Sí, pero siempre hay como algo. Ese proceso de creación, ¿no? Cómo va por caminos y senderos que uno, si mira para atrás, empieza a entender un poco el panorama, pero cuando está... ¿Cómo llegas entonces? Ahora estás trabajando con plantas, con tinte, o sea, haces tinte. Trabajo con plantas que son tintorias y después descubrí que las plantas que son tintorias son medicinales, entonces extraigo los colores de estas plantas. Primero tengo que saber cuáles son tintorias y cuáles permanecen en el tiempo, porque hay la remolacha no sirve. No sirve, se pone marrón la remolacha, se oxida y se pone marrón. Fea, sí. Entonces... yo pinté con remolacha. Claro, bueno, ahí está. Se te puso marrón. Se me pone marrón, sí, es así. Sí, entonces, bueno, primero es eso, y también hay mucha información, como digamos, de nuestros ancestros, ¿no? Porque todos los tejidos estaban hechos con esas plantas tintorias, que también eran los que ellos usaban para curarse, y también son estas plantas que tienen como esta información más chamánica, digamos que... Una anécdota que a mí me encanta contar para poder explicar un poco y ampliar esta idea es la yerba mate. Como la mitología y el origen del uso de la yerba mate era que en la comunidad se levantaban y estaba el chamán y se armaba una ronda y cada persona contaba lo que había soñado. Y tomaban un mate, solo un mate, y lo iban pasando. Y al terminar la ronda, el chamán contaba como el sueño colectivo y tomaba un mate. Y la yerba y el mate sigue proponiendo eso. Más allá de que la colonia, todo lo que pasó en el medio, es una planta que tiene esa impronta, esa información, y ese saber chamánico que supera cualquier saber científico, digamos, ¿no? Porque es como ese misterio que propone, el comportamiento que propone la planta, y después está lo que es tintorio y lo que es medicinal, pero son plantas que vienen con toda esa información. Esto lo cuento porque ahora yo voy a hacer un proyecto. Me quedé pensando lo que decías sobre la yerba mate. Bueno, cuántas de las cosas que nos pasan sin haberlo registrado, bueno, tendrán que ver con nuestro consumo masivo de yerba mate, ¿no? Sí. Cuántas catarsis. Sí, cuántas catarsis y cuántos ensoñamientos. Eso, sobre todo. Sí, porque es como, creo que la planta propone ese como traer de otros lados, ¿no? Como uno se pone a tomar mate y hay como un compartir que no tiene que, es medio un sueño o es esta charla como que se puede fumar y está bien que sea así, ¿no? Sí, se puede fumar y tomar mate y depende de lo que fumes también. Es fumar, el ensoñamiento. Es fumar. Es fumar. Es fumar, o sea, como pueden ser... Yo también Yo escuché fumar, en defensa. Porque hay cierto fumar que se puede compartir también. También. Y deben ser tintorias. Y deben ser tintorias y medicinales también, Sí. Podés ver las cosas de muchos colores. Claro. Según cuál sea la planta. Pero está bien, sí. Perdón por la interrupción. Sí. No, es un proyecto que estoy haciendo. Pasa que es muy grande. Yo creo que te lo conté, que es en un campo, que es armar un bosque nativo, medicinal y tintorio. Pero bueno, sería
esto, cuando yo hablaba de inventar mundos, es inventar, o sea, juntar una flora que es más o menos del mismo lugar, pero que nunca existió toda junta. Entonces, es inventar un poco un bosque, y también con la idea esta de reponer un poco, ¿no? O sea, porque al volver a poner plantas nativas, flora nativas, vuelven los insectos, se vuelve a armar, es medio como pensar en una bomba expansiva de salud. Y entonces, para ese bosque estoy trabajando también con un homeópata y con una curandera para empezar a cruzar. Mi tesis al final como artista es pensar el color y cómo el color tiene esta capacidad de sanar, ¿no? Sí. No, sabes que me quedé pensando el año pasado, nuestros compañeros, Diego Yaiche estuvo en Villa Langostura, que bueno, no me acuerdo ahora el nombre del director del Museo de Arte, pero que contaba que estaba organizando un evento muy importante de arte vinculado. ¿Se acuerdan? A la naturaleza. Sí. Es el artista que hizo la Juana Zurduy. El artista que hizo la Juana Zurduy, el monumento al Che. Sí, pero no. Bueno, lo voy a buscar y les voy a decir. Mientras sigan con la entrevista. Pero sí, estaba abriendo un museo nuevo de arte contemporáneo ahí en Villa Langostura. Y el proyecto estaba muy enfocado al vínculo con la naturaleza. Bueno, ya te pasaremos la data. Bien, vale. Ya me va a llegar. Bueno, ¿y dónde te podemos ver actualmente? Porque el tiempo pasa, el tiempo vuela. Ahora estoy con una muestra individual acá muy cerca, en el Centro Cultural San Martín, que ese es un despliegue cromático. Ahí hay 18 colores, o sea, es un despliegue, son todas las plantas tintorias de estación, porque inauguró en verano, se llama cromatología vegetal, solsticio de verano, y eran todas las plantas tintorias de verano. Entonces, si van ahí, van a ver que es un despliegue sobre unos ventanales muy grandes, que aprovechando el sol es que se va apagando, o sea que ahora ya está mucho más apagada, digamos que se va acompañando la estación. Estos colores se están como apagando de a poquito. Y después estoy en Simbiologías, una muestra en el CCK y en el 8M, en el CCK también. Bueno, después en el Museo del Marco, pero es un poco en Cañuelas, es un poco lejos. Bueno, Cañuelas, no es tan lejos. Es una excursión de fin de semana. Sí. Y después estoy en la Bienal Sur en Córdoba, en el Palacio de Onisi. Bueno, para quienes nos escuchan para de quienes Córdoba, están en Córdoba. Y en San Juan. Libreros. En San Juan, en la Bienal de Dibujo. Bueno, San Juan también. ¿La Bienal de Dibujo dónde es? En San Juan, en el Museo Rawson. Es que no fui, por eso me quedó San Juan. ¿Y todos son obras que trabajan con el tiempo? O sea, porque es interesante lo que contás, ¿no? Del Centro Cultural San Martín, que es una obra que va acompañando el cambio de estación. ¿Cómo? Sí. Los tintes con los que trabajas, decías, bueno, la remolacha cambia de color, se oxida, pero ¿trabajas con el sol también? En realidad estos tintes están fijados, no deberían cambiar, pero el sol es muy corrosivo y puede desteñir incluso a esto, o sea, algo que sea muy industrial. Mi idea era justamente eso, de trabajar. Muchas veces hice obras trabajando con el sol y como modifica, ¿no? Es como proponer una situación y es que después la naturaleza la termine como de moldear. En la tapa de los libros se ve cuando pones un libro en la vidriera. Ahí. Le da el sol y no es el mismo que el original. Sí, no, barre con todo. Sí, les cuento la info que estaba buscando. Y la entrevista fue a Andrés Cerneri, que es el director del Museo de Arte Contemporáneo en Villa Langostura. Y el proyecto que estaba en ciernes, que creo que era para este año, era la Bienal de Arte Ambiental. Mirá, qué bien. Te paso el chivo. Por si te ¿Y eso interesa. ya inauguró? O sea, ¿ya tuvo lugar o va a ser? Y estaba en ciernes. Lo que pasa es, bueno, el año pasado estaba también esa incertidumbre. Sí, de todo. Que sigue que todos de todo, teníamos, ¿no? Sí. Pero bueno. Muy vecinos, porque es el de Langostura, sí. es el museo de... Sí, pero ella se mudó para acá. Y él se mudó para allá, así que bueno. Pero está en comunidad, estás en comunidad permanente con el sur. Con Bariloche, ¿no? No tanto. No tanto como me gustaría.
No. Estuviste mucho, a ver si nos da todavía tiempo, porque yo quería hablar de un proyecto en particular que llevaste a cabo, que era justamente el de tejer redes. Sí. Que es un proyecto que se llamó Marabunta en 2 minutos y medio. 2 minutos y medio. Se viene Luciana. Vamos. ¿Cómo fue eso? Fue un proyecto que armamos con un amigo, artista Andrés Pasinovich, y la idea era armar redes de trabajo para los artistas. Entonces nosotros traíamos curadores de Latinoamérica para que visiten talleres de artistas, que nosotros hacíamos una convocatoria gratuita y pública. Cada uno visitaba 10 artistas, entonces después, José ahora va a trabajar con uno. Ah, mira. Después estos mismos curadores... José Luis Landet. Sí, que es mi pareja, él va a trabajar con uno. Estos mismos curadores se llevaban como esta información que muchas veces no tenían, porque lo que se conoce afuera son 3 o 4 artistas mainstream y nada más. Era como conocer un poco más acá la escena y poder generar vínculos laborales específicamente de intercambio con el resto de Latinoamérica. Bueno, y funcionó bien hasta que se nos acabaron los fondos. Esperemos que Mecenazgo escuche, esperemos que... No, ya hice mis reclamos a Mecenazgo. Bueno, mira que acá se hicieron reclamos hace una semana, 2 semanas y bueno, algunas cosas a veces pasan, sí. No se sabe si es, bueno, sí. Algún granito de arena. Sí, sí. Bueno, Proyecto Marabunta, ¿sigue existiendo una página, algo? Nada. Bueno. No, existimos nosotros. Y el relato oral. Sí, sí. Y Marabunta, a ver, ¿querés contar algo de Marabunta? ¿El nombre? El nombre se le ocurrió a Andrés, yo no soy tan buena pensando en los nombres, y era esto, como que una hormiga sola no es nada, pero viste que las marabuntas es como el ¿Y cómo se llevan con las plantas? Se las comen todas, me imagino. Pero en conjunto. No te olvides que algunos de nosotros somos analistas. No, sí. Bueno, pero yo no fui la que puso nos el nombre. Nos llaman la atención algunas... Claro. Igual está bien, es una buena observación. Está bien, te felicito. Gracias. Podés ser. Bueno, ¿y de qué van las marabuntas? ¿Cómo? Perdón. ¿De qué van las marabuntas? No, bueno, era esto, como pensar los artistas como esto, un artista solo no es nada, los artistas en conjunto por ahí podemos mover ciertas cosas, entonces fue como esta propuesta que hicimos con mi amigo, que involucramos un montón de artistas locales y ahí vinieron, fue durante 3 años que existió, o sea, vinieron 15 curadores de Latinoamérica y se abrió un montón, la verdad es que en su momento fue, y todavía siguen habiendo como cruces, logramos como abrir ese abanico, digamos, y construir y ser parte de esa red que ya existe, como México, los países que están más al norte, por ahí la tienen mucho más dinámica, y Argentina y Chile en las artes visuales a veces estamos un poco al sur, bastante. Sí. Entonces es como un diálogo que a veces quedamos un poco afuera, pero bueno, funcionó bastante bien. Que en cualquier momento se reanima. Sí, yo creo que sí. Sí, siempre seguimos con ganas. Buenos Aires, sí. Más ahora después de la pandemia que quedó esta cosa del Zoom, que ya no hace falta traerlo físicamente. No es lo mismo, pero se podría. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo y ir a les encantaba el México bife de chorizo, que tener un Zoom con un mexicano. Obvio. ¿No? No es lo mismo. Bueno, pero sacar No un es poquito lo la mismo intemperie a la Argentina y a Chile. Igual lo mío era solo para Argentina, eso nos ponía como ejemplo de bloque sureño. Ni Uruguay mencionaste, se nos van a parar los uruguayos. Uruguay. Decía algo para Uruguay también, porque si no bueno, después tenemos... Igual que un museo nosotros. de arte contemporáneo en Punta del Este, re interesante también. Lo pondremos en redes, el nombre del museo, Museo de Arte Contemporáneo de una ciudad chiquita al lado de Punta del Este. Pero nos va a volver el nombre. Pero bueno, Uruguay también. Que lo google. ¿La Paloma? Sí. La Pedrera. Y había un festival de cine. No voy a decir. Vamos a... Piriápolis. No, hubo un festival Atlántida. de cine re interesante sobre cine que tiene que ver con artistas, ya sea desde el documental, ya sea desde la ficción, realmente un muy lindo festival de cine que ahora se va a Miami. Bien. Bueno.
Ustedes saben que nos espera Germán Armando y nos espera Luciana Villegas también para nuestro rincón de la librera. Muy bien. Sí me gusta. Bueno, Amaya, Lucila. Muchas gracias. Bueno, muchas Lucila, gracias a ustedes. Muchas gracias por aceptar ser parte de estas corazonadas. De verdad, te agradecemos un montón. Vayan a verla, por favor, vayan a verla. Nos pueden tirar comentarios si les gustó, no les gustó, si les intrigó, si quieren saber más sobre el Si asunto. no le gustó, que no. ¿No? Bueno, Es un chiste. bien. Si quieren saber más sobre el asunto. Y sobre plantas. Y sobre Si quieren plantas. Sobre plantas, es interesantísimo. Hay muchas más cosas que contar. Y bueno, pero vayan a ver la muestra, es maravillosa. La del CCK y la del Centro Cultural San Martín, impresionantes. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucila. Y bueno, vamos a escuchar un tema musical y enseguida volvemos con nuestro rincón de los libreros. Pulsión de Radio. Ya se viene El Rincón de los Libreros. La columna que en tu biblioteca no puede faltar. Bueno, Luciana Villegas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, estamos en el rincón de los libros, de los libreros, de las libreras, para hacerlo inclusivo. Libros, folletines y demás Fanzines, exacto. Estoy muy copada con el Demócrata. Sí, yo lo empecé a leer también. Es buenísimo. Sí, Que sí. lo comentamos Y ahora el miren programa lo que pasado. tengo. Teatro por la después del Identidad. Demócrata. Sí, Sí. a raíz de la entrevista central, veo acá el libro de Teatro por la Identidad. Sí. Muy Librito. interesante. Sí. esa propiedad. Sí, sí. Este no se presta. Justo te lo iba a pedir prestado, no hay problema. Vemos si lo Bueno, ¿y conseguimos. qué tenemos Bueno, vamos para rápido. hoy? Tenemos, bueno, en esta nueva temporada debuta Germán del Juguete Rabioso, librería de Rosario. En realidad debuta en esta segunda temporada porque por supuesto ya viene de antes, con una entrevista a la persona que tradujo un libro que fue furor y es furor, que se llama Freud, Maestro y Amigo, de Hans Sachs. Sí, es difícil de pronunciar. Sachs. Sí. S-A-C-H-S, Sí. que lo publicó la editorial Nube Negra, Rosarina, y fue novedad, digamos, porque fue traducido por, ¿cómo es? Tengo el nombre por acá, Carlos Prina, rosarino también. Que es el entrevistado, ¿no? Exactamente. Y bueno, yo daría paso directamente a la entrevista espectacular, por supuesto, y como siempre Tremendo Germán No, Armando, es un jugadorazo del micrófono, de la crónica, de los libros, todo, así que vamos a darle pie directamente a la nota, que es súper interesante. Hola amigos de Pulsión de Radio, muy buenas noches a la audiencia. Es una gran alegría volver a saludarlos desde la ciudad de Rosario en este nuevo ciclo. Laura, Gabriel, Diego, Luis, el equipo que se agranda y que están haciendo realmente unos programones. Por lo que va del año, ya debemos decir que de alcance internacional. Bueno, también la alegría especial de volver a encontrarme con Luciana, que siga coordinando este espacio de libreros, que lo hace tan bien, y la alegría de saberla cerca de la radio y de la edición de libros, que son dos pasiones que siempre la convocan, y por eso enviarle un gran abrazo. Había pensado para esta nueva aparición, después del receso de las vacaciones, bueno, ¿con qué volver? Se me ocurría que tenía que ser algo importante y creo que de algún modo lo conseguimos, porque vamos a hablar de una reedición muy reciente, de un libro que apareció hace año y medio, en plena cuarentena, y sin embargo se agotó inmediatamente. Ahora vuelve a las librerías, es una edición rosarina, pero ya a partir de la semana que viene va a estar en al menos 3 librerías de la ciudad de Buenos Aires, ya está en Córdoba, en Santa Fe, en otras ciudades del país. Se trata nada más y nada menos que de una semblanza de Sigmund Freud, pero lo más importante es que es escrita por uno de los miembros del Círculo Secreto, ese grupo estrechísimo de colaboradores de Freud, los portadores del anillo, el grupo fundacional del psicoanálisis, que estaba conformado por Otto Rank, Cara Abraham, Max Eitingon, Ernst Jones, Sander Ferenczi
y un séptimo miembro que me animo a decir que para todos nosotros va a resultar el más ignoto, que era Hans Sachs. De este grupo van a surgir dos obras que pueden inscribirse en el discurso biográfico: la monumental biografía de Freud de Jones, que va a devenir la biografía canónica, y una obra que contrasta en todo con esta, empezando por su tamaño y también por sus pretensiones, que es una breve semblanza, decíamos, escrita por este séptimo miembro tan discreto y circunspecto. Hans Sachs era un joven vienés, doctorado en leyes, seguramente siguiendo el mandato, la tradición familiar, y se encuentra con el psicoanálisis fundamentalmente a través de la literatura. Este es un sesgo de su filiación con el psicoanálisis que vamos a retener porque esta no proveniencia del ámbito de la medicina es una característica que solo va a compartir él dentro de este círculo con Otto Rank, con quien precisamente va a fundar la revista Imago, se va a encargar del área de publicaciones del grupo, va a fundar esta revista Imago, que es la revista pionera del movimiento. Participó también en la escritura de un guión de una película, Misterios de un alma, junto con Cara Braham. Bueno, y tuvo una destacada labor en el Policlínico de Berlín, que esto seguramente lo hablamos en un ratito. En el año 32 él emigra a los Estados Unidos, ahí publica varios libros, son todos escritos originalmente en inglés. Este libro del que hablamos ahora está traducido del inglés, y fallece en el año 47. El libro del que hablamos se llama Freud, maestro y amigo, se tradujo, como decíamos, por primera vez al castellano en el año 2020, fue en Rosario, fue publicado por el sello Nube Negra, y la edición Traducción y Notas, y agregaría o subrayaría el breve pero muy preciso prólogo, estuvo a cargo del psicoanalista Carlos Prina. Y con él precisamente tenemos el gusto de poder conversar ahora. Le agradecemos infinitamente su tiempo. Nos pareció realmente de sumo interés poder compartir una charla con Carlos. Y bueno, primero saludarte. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a toda la audiencia y a Pulsión de Radio. Un gusto poder estar con ustedes. Se me había ocurrido preguntarte para arrancar la charla, bueno, ¿cómo te encontrás vos con Hans Sachs? ¿Cómo, cuándo dijiste esto hay que traducirlo? Algo de eso. Bien, con respecto al encuentro con el texto, fue algo casual, fue algo que surge, por supuesto, del deseo de la lectura, fue algo que en principio no surgió como un proyecto de traducción, claro, sino fue el encuentro con un texto, como cuando uno dice la letra interpela el deseo. Tal cual. A mí esa letra interpeló mi deseo de lectura por un lado, y seguramente un deseo de transmisión, por el cual no debía eso quedar reducido a una cuestión privada. Exacto. Ahora, el texto ya está disponible, digamos, en los archivos de las bibliotecas de Estados Unidos. Yo lo encontré en una biblioteca digital de India. Sí, claro. De la India. De la India. Y bueno, empecé sin presiones, sin tiempos, quizás con un método no demasiado riguroso, es decir, avanzaba a medida que el tiempo me lo permitía. Y ni sistemático, pero riguroso, eso podríamos discutirlo, porque es una traducción que ha sido celebrada por todos sus lectores. Bueno, yo lo agradezco. En esto también tengo que nombrar a Marcelo Bonini, con quien trabajamos en la corrección, y un trabajo de formación para mí. Fue una instancia de formación el trabajo de traducción. Pensar la traducción como una instancia de formación. Yo no sabía quién era Sachs, sabía de la existencia del libro por notas, ¿no? Cuando uno va a alguna nota y va a buscar el texto y se encuentra con que el texto no está. En lugar de lamentarme, me puse a trabajar
y cuando una fría tarde de invierno me dirigí, como dice Sachs, parafraseándolo a Sachs, a esta misma librería en la que hoy conversamos, usted no me puede desmentir, el libro ya estaba terminado, lo cual facilitó para mí la tarea, en el sentido de que si no era usted, yo iba a ir por otros lados a buscar dónde editarlo. No hizo falta porque, bueno, me encontré con toda su generosidad. Mi sensibilidad para los negocios no hizo falta que tocases otras puertas. Así fue como me encontré, digamos, con el texto. Después, lo que pasó, digamos, yo puedo reconstruir que con una pieza de arqueología, digamos, es la reconstrucción de un olvido, lo que yo empiezo a trabajar cuando empiezo a investigar la figura del autor, que es algo completamente secundario al trabajo con el texto. Yo primero traduje el texto y luego investigué. Vos traducís un texto que es una semblanza, presenta una semblanza de Freud, y al mismo tiempo que vas traduciendo el texto se te va configurando este enigma de quién es Sachs. Exacto. Él es una figura autoral que no se esconde atrás de Freud, y sin embargo... Exacto, empieza a intrigarme. Eso empieza a intrigarme. Tal cual. En la medida en que justamente la traducción avanza, aumenta la intriga. Es decir, ¿quién habla? Uno ahí no tiene... es forzoso... Surge forzosamente la comparación con Ernst Jones. Vos en el prólogo situabas muy bien las menciones a Sachs en la obra de Jones. Se lo alude como el eslabón más débil del círculo secreto, que su valor estaría dado por el gran acopio de chistes judíos, de lo cual, pues, tratándose de Freud y de psicoanálisis, no es para nada menor, pero uno intuye que ahí hay como un cierto desdén de parte de Jones. Y sin embargo, uno leyendo el libro se da cuenta de que Sachs tiene perfecta conciencia de no ser el favorito de Freud, ni mucho menos. Tiene como una muy lúcida conciencia de la no reciprocidad de las estimas intelectuales, y esto lo escribe, le dice muy bien. Y el texto tiene pasajes que parecieran de una gran fragilidad y al mismo tiempo ligereza, que por eso yo sostengo que la traducción eso lo ha podido transmitir, creo que con maestría. Pero quisiera que vos me cuentes un poquito de qué es lo que todo esto te aporta a vos para tratar de construir este enigma Sachs. Exacto. Esto que hablábamos, ¿no? Cómo avanza la intriga en la medida en que avanza el texto, a mí me lleva indefectiblemente a investigar sobre la figura de este analista proveniente del ámbito de las leyes, de un encuentro fortuito con el psicoanálisis que lo marca a fuego, y no encuentro demasiadas fuentes donde reconstruir, digamos. No hay biografías sobre Sachs, hay algún texto en Los Pioneros del Análisis, una vieja edición. Yo empiezo a hallarlo, mi idea o lo que se me ocurre. No se encuentran datos, y lo que se encuentra siempre lo pone en ese lugar lateral. Sí. Es en el texto, creo que es Martín Grossman, el editor de Los Pioneros del Psicoanálisis, y ahí él hace como una semblanza de Sachs que yo leí y en ocasiones utilicé para la escritura del prólogo, pero donde mejor hallé a Sachs es en el registro de las correspondencias, digamos. Claro. Cuando otros hablan de él, y hay una escena para mí muy significativa en la correspondencia de Jones con Freud, donde Jones le pide a Freud que lo aconseje a Sachs sobre la impertinencia de quedarse hasta muy tarde en lugares llenos de humo y mucha gente, porque temía que Sachs esté sufriendo de la spestísica, que es esta. Sachs, había padecido tuberculosis, se había tratado en Davos,
y luego de esto va a Berlín, donde se encuentra en la República de Weimar con ese fulgor que era Weimar en esos años. Y ahí él, atento a las vanguardias, digamos, daba seminarios sobre las expresiones del inconsciente en el arte contemporáneo, se vinculó a cineastas como decíamos Pabst, que los asesoró en Secretos de un alma con Abraham. Abraham, entre tanto, fallece, él soporta en soledad el estreno, repartiendo en el ingreso a la sala textos explicativos, digamos, sobre qué es el psicoanálisis. Es decir, que había un deseo de transmisión que en esto Freud no lo podía acompañar, y a la vez él no podía acompañar a Freud, digamos, respecto al alcance de la invención. Aquí hay claramente una división de aguas. Este hecho parece que digamos Freud no se lo perdonó, o que a partir de ahí cambiaron las relaciones. El celo de Freud, el celo político de... Sí. Y en esto también las apreciaciones de Jones no son inocentes. Cuando dice que cuando había que hablar de asuntos administrativos, Sachs se mantenía como ausente, que solo se interesaba en asuntos literarios, es cierto, pero a la vez es justamente lo valioso, a mi juicio, y eso se nota muy bien en American Imago, que él, por así decir, sufre una segunda fundación en el año 39 de la vieja Imago, aquella revista destinada a la aplicación del psicoanálisis a las ciencias del espíritu, donde los legos investigaban la mitología, el folclore, la literatura. ¿Qué podía decir el psicoanálisis sobre eso? En American Imago él lo retoma, y basta leer un índice razonado de esa revista como para darse cuenta de los temas que por los que investigaban, ¿no? Las mitologías de todas las tradiciones, la literatura en todas sus expresiones, la música, el cine de Vittorio, el neorrealismo italiano, el dadaísmo, el surrealismo, nada quedaba por fuera de esos intereses en American Imago. Digo esto porque uno ya cuando dicen psicoanálisis de Estados Unidos hay una sospecha. Uno empieza a sospechar, ¿no? Por dos motivos muy claros. Por un lado, las políticas que tuvieron la generación de los años 20 con respecto a los legos, es decir, excluirlos. Y por otro lado, por lo que hizo la generación siguiente con la teoría del yo, ¿no? Que Lacan criticó tan a fondo, ¿no? Parecía que se le llevaba la peste y allá rápido la inocularon. Exactamente. Rápidamente la inocularon. El pragmatismo americano. Ahora, interesantísimo esto que vos fijás, porque pareciera que dentro de ese comité secreto tenemos 5 miembros, todos médicos o muy vinculados con el ámbito médico, y tenemos estas dos figuras, las de que al mismo tiempo van a ser las más cercanas entre sí, la de Sachs y la de Otto Rank, que son los que vienen de otro lado. Y Sachs va a tener un rol muy importante desde el punto de vista de la política del psicoanálisis cuando vaya a Berlín y ahí sea el primer psicoanalista didacta. Nos contás un poquito, bueno, de por qué se abre, por ejemplo, en Berlín, en esa posguerra de la Primera Guerra, por qué ahí encuentra un intersticio el psicoanálisis para autorizarse por fuera del orden médico, y cómo fue ahí la experiencia de Sachs. Bien, Sachs es invitado, ¿no? a ir a Berlín a ejercer esta función inédita hasta entonces, que era quien se ocupa de la formación de analistas. Ya estaba establecido el análisis para cada analista como la vía regia. Exacto. Pero a la vez se estaba construyendo, se bregaba por construir una instancia que diera lugar a lo que hoy conocemos como el análisis didáctico. Ahora bien, ¿qué hace que de un día para otro un lego pueda ejercer el análisis? Lo que nos cuentan los libros de historia es que tuvo que ver con una demanda acrecentada por la guerra, con la cuestión de las neurosis traumáticas,
y hacían falta. Hay un padecimiento psíquico que se transforma en una especie de epidemia de padecimiento psíquico. La demanda desbordaba todos los cauces de tratamiento, y ahí el psicoanálisis encuentra. Sí, y a la vez el Berlín de Weimar, que era un lugar propicio para estos intereses. Es decir, ahí en Berlín entra el psicoanálisis como un discurso que tiene mucho mayor lugar o mucha menor resistencia que en la Viena de Freud, propiamente. Exacto. Ahora, siguiendo esta línea, vos puntualizás una cosa muy interesante en el prólogo, que tiene que ver, ya viniendo para estas latitudes, con registros que vamos a encontrar de artículos de Sach en la Argentina. Y se da el caso curioso que, siendo una personalidad ignota prácticamente en la historia general del psicoanálisis, siendo que se ha escrito sobre Freud y el psicoanálisis muchísimo, a nivel, daría la sensación que a nivel mundial es una persona muy poco revisitada, y en Argentina uno pensaría más todavía, y sin embargo en el órgano oficial de la APA, en la revista de psicoanálisis, encontramos artículos de Sach que tienen que ver con el ejercicio de los legos del psicoanálisis, en el mismo momento en que la APA, en que Garma, en el diseño institucional que le daría como nacimiento al psicoanálisis en Argentina, va a subordinar al psicoanálisis al orden médico. Creo que esto seguramente lo vas a explicar mejor. Sí. Bueno, hay varias cuestiones ahí digamos, respecto a la revista, porque publican justamente un texto sobre observaciones sobre el análisis didáctico. Entonces ahí me parece que tenemos que conservar o reconocer el carácter del witz que no pierde Sachs, porque ahí él habla de la institución de los analistas como una especie de institución sacerdotal, monástica, ¿no? De ciertos rangos, ¿no? De ciertos, ¿cómo podemos decir? Donde el pase estaba más ligado a una cuestión de orden burocrático que de orden transferencial, quizás. Entonces esto por ahí responde un poco la cuestión de lo que significaba ser lego, digamos. Es decir, que había una estructura burocrática que eclipsaba el régimen transferencial. Respecto a las instituciones, también lo que plantea Sach en Perspectivas del psicoanálisis es cómo la tendencia a la organización de toda institución y la investigación indefectiblemente tienden a separarse. Digamos que era alguien que tenía ciertas sospechas sobre las instituciones desde los comienzos, digamos, desde los años 20, cuando le invitaban a afiliarse a la IPA, y él mostraba ciertas reservas. Eso es lo curioso, a mi juicio. El modo en que él entiende el funcionamiento de las instituciones analíticas. O sea, esta tendencia a la conservación, por un lado, y por otro lado, la investigación, como de alguna manera implosionan. Y le suponemos a él una sensibilidad siempre mucho más proclive a la investigación. Era realmente lo que libidinalmente a él lo... Exacto, sí. Sí, además él incursionó también en la escritura de una novela, que es algo no demasiado frecuente. Bueno, aquí tenemos casos como el de Guzmán, que escribe novelas. Bueno, Guzmán lo presentó al libro, después sí. Vamos a pasar, porque ahí fue la presentación del libro, está grabado, está disponible en YouTube, vamos a pasar bien esos datos. Sí, a quien le agradecemos nuevamente por su generosidad. Y a propósito de esto, me parece que vale la pena plantear cómo la burocracia no puede confundirse con la transferencia, y cómo desde la política que soportaba una institución oficial es resignificado el gesto de resistencia de un discurso como el de Mazota, Germán García, el mismo Guzmán, o el caso de Ritbo acá, que según mi impresión lo que nunca perdieron de vista es lo rutilante de la invención freudiana.
lo inconsciente trabaja incansablemente al servicio de la pulsión. Un analista no puede responder a instancias de ninguna burocracia. Claro. Su régimen es otro, es el de la transferencia. Estamos en un teatro de sombras, se abre el telón, comienza el acto analítico. No quisiera arruinar esto con ningún desatino. Carlos, nuevamente agradecerte estos minutos que nos cediste y bueno, invitar a través tuyo a toda la audiencia a conocer este libro, a descubrir a Zach y a seguir prendidos a la invención freudiana. Bueno, gracias por el interés, por la convocatoria y un abrazo a todos los oyentes de Pulsión de Radio. Bueno, y para cerrar con el capítulo de Hans Sachs, comentarles que en YouTube pueden encontrar la conversación entre Luis Guzmán y Juan Bautista Ritmo, que ofició como presentación del libro. Esto fue en diciembre del 2020, por los protocolos de la cuarentena no había otra posibilidad de presentación del libro que no fueran estos encuentros virtuales. Fue una charla realmente muy distendida, coordinada por Clara Casalegno. Ahí Luis y Juan hablaron sobre el peculiar estilo de este libro y creo que lo encuentran en YouTube buscando presentación Freud, maestro y amigo. Y no quisiera despedirme de ustedes sin comentarles que los va a estar visitando el día 9 de abril, sábado a las 11 horas, un amigo de la ciudad de Rosario, filósofo y psicoanalista, Alejandro Manfred, invitado por Inconmensurables y el grupo de trabajo de Edgardo Jaimovich, va a estar dando un taller, un encuentro bimodal sobre la herencia freudiana y la tradición melancólica. El que se sienta convocado, que busque los detalles del encuentro, porque es algo absolutamente recomendable. Alejandro estuvo cuidando la reciente traducción y edición en castellano de Melancholía, de Jacques Pichou, un libro realmente importante que se acaba de editar y que seguramente tendremos el gusto de poder comentarlos en próximas emisiones. Entonces, ahora sí, un gran abrazo a todos y bueno, volvernos a encontrar cada viernes por la noche. Impresionante Germán Armando con la apertura, el cierre, toda la entrevista súper interesante y no tuvo desperdicio, puro dato. Sí, puro dato y unos contenidos realmente muy más que interesantes, que nos quedamos con ganas de leer y de más programa, nos quedamos con ganas de más programa, Luciana. Sí, como siempre, pero bueno, ya son las 12. Perdón, se nos convirtió en zapallo, Pulsión de Radio. Sí, ya nos convertimos en... Bueno, buenas noches. Bueno, muy buenas noches a Maya, Lucila, gracias por acompañarnos hoy y bueno, nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 22 en Pulsión de Radio. Por la RZ.